Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en días. su gustado programa de Tetras de todos los miércoles a las 9 de la mañana. Comuníquense con nosotros, ustedes ya conocen nuestros datos. Hoy estamos en el primer programa en vivo de este 2025. Feliz año para toda nuestra audiencia, para todos nuestros radioescuchas. Vamos a procurar este año mantener no solo una información, sino también una opinión fundada de todos los acontecimientos que a nivel local, regional, nacional e internacional están sucediendo. No solo como información, Gonzalo Guajardo, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Sino, yo diría principalmente como una opinión, que siempre digo, una opinión fundada, porque hacemos juicios, hacemos interpretaciones, pero juicios e interpretaciones sostenidas en hechos, en datos, que son constatados no solo por la opinión pública, sino directamente en ocasiones por reporteros no solo de nuestra radiodifusora, sino también reporteros comprometidos con el periodismo, con la prensa nacional y que e internacional. pertenecen a diversas organizaciones periodísticas y de investigación periodística en el mundo. Exactamente, Sí. exactamente. Y creo que eso es lo importante, aun cuando nuestra conversación parezca suave, en realidad estamos sostenidos por toda esa cauda informativa. Sí, y para continuar con esta dinámica que hemos tenido ya desde hace ¿cuántos años, Gonzalo Guajardo? Pues desde... Estamos 17, 18 años. Sí. Imagínate nada más. Eras todo un jovenzuelo en aquella época. En aquella época. Lástima que el tiempo pasa. El tiempo pasa y es vamos. inevitable detenerlo, ¿verdad? Y bueno, Gonzalo, acontecimientos importantes. Sí, hoy vamos a tener un invitado específico que nos ha visitado en diferentes ocasiones aquí, pero hoy lo vamos a recibir justamente para que nos hable de una problemática muy concreta que se está dando en Medio Oriente. Sin embargo, antes de entrar al tema y con nuestro invitado, a mí me gustaría recordar a otro invitado que tuvimos aquí hace varios años. Él siempre muy afable, muy gustoso de estar con nosotros, y la semana pasada murió. La semana pasada murió y justamente el lunes, es decir, antier, fue sepultado. Me refiero a Luis Ugalde Monroy, que para mucha gente debe de ser muy, muy conocido, porque Luis Ugalde Monroy, que estaría por cumplir 100 años de edad ahora en septiembre, 100 años de edad, y sin embargo su aspecto, como digo, y su trato muy jovial. Él fue fundador de las cajas de ahorro. El cooperativismo. El cooperativismo, sí, y justamente no ponía tanto énfasis en el ahorro como en la articulación cooperativa de la gente que participó en las cajas. Entonces, él nos permitió ver con mucha claridad la fuerza de la cooperación en Querétaro, en el país y aún en el mundo entero. Yo tuve la fortuna de ser director de vinculación social durante 6 años
en la universidad y no dudé en ningún momento de llevar conmigo, de invitar a Luis Ugalde Monroy. Recorrimos todo el estado justamente visitando núcleos de trabajadores, de campesinos, de agricultores, de productores, etcétera, para precisamente dar lugar al cooperativismo. Y el domingo pasado, en la iglesia principal de la diócesis de Querétaro, que se llama la Catedral, allí hubo una misa concelebrada, estuvieron 13 sacerdotes juntos, ¿sí? Y encabezados por el obispo. Y el obispo muy generosamente se prestó para esto porque precisamente él fue alumno de Luis Ugalde Monroy. Luis Ugalde estuvo al frente también del seminario conciliar de aquí de Querétaro y Faustino, el ahora obispo, fue su discípulo y él de hecho fue quien lo invitó a regresar a las iglesias en Querétaro porque fue expulsado justamente por la Iglesia del Poder. Fue expulsado de la iglesia, le quitaron su orden sacerdotal, ¿sí? Y él finalmente pues, tuvo que hacer otro tipo de vida, otra estructura de vida, pero nunca olvidó su afán, nunca olvidó su esfuerzo de trabajar en favor de la economía solidaria. ¿Por qué lo expulsaron? ¿Por su participación en el cooperativismo? Ajá, porque tú debes de recordar que por aquella época, estoy hablando de los 50, los 60, hubo un fantasma que se cernía sobre el planeta, era el fantasma del comunismo, ¿sí? Y entonces justamente a quienes se ocupaban de actividades sociales más directamente vinculadas con la economía, se les tachaba de comunistas. Y entonces a Luis Ugalde lo estuvieron acusando de comunista y por eso, como dije, le arrebataron su orden sacerdotal, aunque en atención a la doctrina de la Iglesia Católica, el sacerdocio nunca se puede dejar. Es decir, aquel que es ordenado sacerdote no puede dejar de ser sacerdote, pero sí se puede quitar la función, ¿sí? Y entonces a él le quitaron la función. Le pasó un poco lo que a Hidalgo, cuando lo descubrieron a Hidalgo, que andaba coordinando grupos de rebeldes en México para dar lugar a lo que se llamó la independencia de México, que también lo convocó el obispado y le raspó las manos para quitarle su condición de sacerdote. Y a partir de ese momento Hidalgo funcionó no como sacerdote, sino como aquel rebelde que estaba buscando la liberación de México y al que le siguió después, bajo las mismas condiciones, Morelos. A Morelos también le quitaron su condición de sacerdote y por lo tanto fungió como guerrero, como guerrillero en este país. Bueno, es el caso de Luis Ugalde, pero no llegó a tal grado de que le rasparan la mano con una navaja para quitarle la orden sacerdotal, pero sí fue destituido y expulsado por un tiempo de aquí de México, perdón, de Querétaro, ¿sí? Y él tuvo que andar por otros lados, pero nunca quitó el dedo del renglón respecto a la importancia de la economía solidaria. Y en ese sentido,
el homenaje que se le celebró de cuerpo presente el domingo de 9 a 10 de la mañana en Catedral fue, entre otras cosas, en reconocimiento de su acción en favor de la economía solidaria. Desde luego estuvieron presentes sus familiares, sus amigos, sus conocidos. Echamos de menos a la madre Durán, que fue su esposa, a la que también corrieron de la iglesia por la misma razón. Entonces, justamente para nosotros era fundamental hoy iniciar nuestro programa de Tetras recordando la memoria de Luis Ugalde. Aquí tengo justamente el periódico del lunes, un periódico local que es el que se ocupó precisamente de la figura de Luis Ugalde. Y el periódico local dice: la Catedral de Querétaro fue el punto de encuentro donde seres queridos y creyentes queretanos se reunieron este domingo para pedir que luzca la luz perpetua para el presbítero Luis Ugalde Monroy, fallecido un día antes, dice aquí. En realidad falleció el jueves, sí, el jueves. Durante la madrugada a sus 99 años de edad. ¿Sí? No se reconoció durante la ceremonia, pareció que no era indispensable, no se reconoció su condición de ser humano íntegro, completo. Me refiero a la condición humana de Luis Ugalde, porque no se habló en ningún momento de que cuando fue expulsado y estuvo trabajando precisamente para continuar su obra de fundación de cajas populares, de cajas de ahorro, etcétera, la monja que también fue expulsada, siguieron trabajando juntos y finalmente se casaron. Entonces no se reconoció durante la misa, durante la celebración religiosa, no se reconoció que Luis Ugalde también fue muy activo como esposo, fue muy activo en su vida secular, ¿sí? No fue un tipo que viviera con el dolor de haber sido expulsado y por lo tanto sumergido en su propio ánimo sin vincularse con nadie. Todo lo contrario, fue un hombre muy alegre, muy gozoso. Cualquiera de nosotros que haya tratado a Luis Ugalde lo recordará siempre con la sonrisa en la boca y contando alguna anécdota que le parecía interesante para reírse de nosotros mismos y reírse de Querétaro y reírse de este país y reírse del ser humano. No en tono de burla, sino decir hasta dónde llegamos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, este origen de las cajas populares en Querétaro. En Querétaro. Sí. Y en Guanajuato también tengo entendido. Sí, bueno, en la zona del Bajío. En la zona del Bajío. Uh-huh. Entonces tenía esa propuesta realmente cooperativa, uh-huh, que lamentablemente se ha ido distorsionando un poco ese cooperativismo con el que nació, gracias a la influencia y al compromiso de Luis Ugalde, y ahora se están volviendo más a la idea de la banca. Exactamente, no se están volviendo más. Hay varias que ya son, aunque no se nombren bancas, ajá, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, sin embargo son banca de ahorro y préstamo. Ajá, exactamente. Ajá, y entonces el cobro de los intereses por los préstamos no son nada respetuosos, Nada respetuosos. Y supongo que en este homenaje
y despedida para Luis Ugalde, estuvieron también los representantes de las cajas populares. Estuvieron los representantes y de están cajas comprometidos populares con esos principios de Luis Ugalde. Sí, sí, desde luego. Durante la misa esto Lo estoy fue... diciendo con mucha ironía, Sí, sí. Gonzalo? No, es que durante la misa a la que asistí, ¿sí? Aunque hoy las misas no me interesan mucho, pero asistí justamente por reconocimiento a Luis y respeto a él. Intervinieron 3 personas. Ajá. Intervinieron 3 personas para hablar de la figura de Luis. Una mujer dirigente de cajas de ahorro, para ponderar la figura de Luis, pero no la figura del sacerdote, sino la figura del hombre que supo apoyar justamente estas necesidades que se ven pues muy urgentes aquí en México. Estuvo Efraín Mendoza Zaragoza, que tiene también un programa en TV UAC, ¿sí? Hablando precisamente, él es sociólogo, Luis, Efraín, sociólogo, y desde la sociología, con una visión sociológica, hablando del trabajo de Luis Ugalde. Y estuvo un sacerdote que, aún en su condición de sacerdote, también es fuerte promotor de las cajas de ahorro, de las cajas para el beneficio social. Los 3 estuvieron hablando en un momento específico de la misa, ponderando justamente este trabajo social de Luis, ¿no? Ya, como dije, a final de cuentas, cuando el actual obispo Fidencio ascendió a su condición de obispo, convocó a Luis y para ese momento Luis había quedado ya viudo, ¿sí? Entonces lo convocó y le dijo que le interesaba, si a Luis le interesaba también, le interesaba devolverle su orden sacerdotal. Entonces Luis dijo que sí, que aceptaba, y quedó nuevamente como sacerdote. Por eso el diario, el periódico en Querétaro, lo presenta como el presbítero, porque efectivamente ya era sacerdote nuevamente. Es decir, le fueron devueltas sus credenciales de sacerdote. ¿Tú cómo destacarías, no solo como amigo de Luis, sino con ese compromiso social de Luis? Y sabemos lo que implica y significa el cooperativismo, sociológicamente o socialmente. ¿Qué destacarías de Luis en su trayectoria como sacerdote y como persona? Bueno, yo creo que precisamente cuando fue expulsado es porque la iglesia que lo expulsó... Y generalmente quienes se expulsan y se oponen a ese fantasma que tú mencionabas, que es el comunismo, son realmente los más grandes conservadores y reaccionarios. Es decir... Y atesoradores. Los grandes beneficios económicos tienen que ser recibidos por ellos. Sí, sí. Ellos se oponen a cualquier reparto o a cualquier forma de cooperar socialmente. Entonces a mí me parece que ese es un fundamento contrario a la voracidad con que los representantes del capital, conservadores, reaccionarios, ven el fantasma y el peligro de aquellas personas que piensan diferente y que piensan en la comunidad, que piensan en el grupo. Sí, y tú me preguntaste qué opinión me merecía la figura de Luis justamente desde este trato frecuente, cotidiano,
del hombre, del ser humano, ¿no? Sí. Y justamente yo diría que esto fue lo que más me impactó de Luis Ugalde Monroy, que él siempre vio al ser humano como centro de las decisiones del hombre Luis Ugalde, ¿sí? El hombre Luis Ugalde difícilmente habló mal de alguien, y cuando hablaba lo ponderaba como ser humano y trataba de rescatarlo, y pensaba, desde mi punto de vista muy adecuadamente, que el ser humano tiene primeramente que vivir una vida de economía, y justamente ahí es donde se puede rescatar. Me parece que Luis supo ver que el punto de partida de la vida humana es siempre una vida de economía. Y por lo tanto, el organismo que él fundó, que son estas cajas de ahorro, estas cajas para el bienestar de la sociedad, son el punto de partida. Si no entiendes que el ser humano, primeramente, antes que cualquier otra cosa, necesita vivir y satisfacer sus necesidades básicas, no se entiende entonces aquella vieja opinión de Hegel, que cuando Hegel está planteando la lucha entre el amo y el esclavo, el amo siempre tiene la intención de fastidiar, de aprovecharse del esclavo, y le exige incluso a ratos acciones o actividades que van más allá de sus propias fuerzas, y sin embargo el esclavo acepta. Pero lo que Hegel plantea es que lo que acepta el esclavo es seguir con vida. O sea, si se mantiene, si obedece al amo, es con tal de poder seguir con vida, porque si no sigue con vida, no hay nada. En este sentido, el comer, el vestir, el satisfacer las necesidades primeras es fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Y en ese sentido, Luis Ugalde entendió las exigencias del ser humano. Hemos tenido grandes discusiones, no solamente fuera del aire, Gonzalo, sino aquí mismo, sobre las derechas y las izquierdas, sobre el compromiso social y sobre aquellos que tienen otra forma de compromiso social, y es un compromiso consigo mismo e individualista, egoísta. A mí me gustaría saber, desde tu opinión como académico, como amigo de Luis, ¿en dónde queda el fantasma del marxismo? ¿Me puedes decir, Luis tenía una formación marxista o su formación desde el Evangelio lo comprometió socialmente para impulsar el cooperativismo? Yo diría, como punto de partida, el amor por el ser humano no es un asunto de ideología. No es un asunto de ideología, no. Ni tampoco partidista. Ni partidista, ni desde una única perspectiva económica. Más bien, el amor por el ser humano es lo que nos impulsa inicialmente a actuar en favor de él. Y por lo tanto, más allá de si Luis Ugalde Monroy recibió una formación marxista o comunista mientras era seminarista, o una vez ya constituido sacerdote, si tuvo esa formación, no. Pero sí supo entender al ser humano y sus necesidades fundamentales. En este sentido, para mí es válido decir que no se necesita ser comunista para poder
simpatizar con el ser humano, aunque sin duda el énfasis que Marx y Engels pusieron en el bienestar económico, en la necesidad de satisfacer las urgencias primeras del ser humano, y estas urgencias primeras son de carácter económico, no dinerario. No es lo mismo decir urgencia de carácter dinerario a urgencia de carácter económico. Lo económico es lo que beneficia a nuestra gran casa, que es la humanidad, ¿sí? Sí. De oikos, de ahí viene la palabra economía, oikos, casa, y nomos, la organización. Entonces, la economía es la organización de la casa, la gran casa del ser humano, ¿no? Esto es la economía. Y justamente me parece que Luis Ugalde Monroy entendió muy bien la función de la economía, entendió muy bien la necesidad de amar al ser humano para atenderlo en sus necesidades básicas. Sí, me parece muy bien, buena explicación. Qué bueno, hoy podríamos decir que más que marxista podría ser un populista o podría ser un terrorista, porque sí, ahora así lo ven estos conservadores, sí, corruptos, hipócritas. Aunque tendría yo que decir justamente que Juan XXIII primero y luego Pablo VI, que le siguió, tuvieron mucha claridad y por eso fomentaron el desarrollo del Concilio Vaticano II. ¿Sí? El Concilio Vaticano II justamente da un giro a toda la política que se traía dentro de la Iglesia, una política muy conservadora, y favorece el Concilio Vaticano II, por eso comienza con su Mater et Magistra, ¿sí? Pero también con otros textos básicos que integran el caudal documental bibliográfico del Concilio Vaticano II, donde están poniendo el énfasis en la economía y en la urgencia de atender al ser humano en su integridad. Por eso me niego yo a considerar que Luis Ugalde haya sido marxista, porque esto parecería que solo se puede entender de la manera en que el poder conservador hoy nos lo quiere presentar como una actividad de agresión y de violencia contra el ser humano, ¿sí? Y bueno, no sé si ¿cómo está? Tenemos todavía un minuto, un poquito más de un minuto para entrar a la identificación del programa. Pero mira, con todo lo que has dicho, yo no tuve el gusto, el placer de conocer a Luis Ugalde. El propio Efraín Mendoza me invitó a conocerlo y lamentablemente no pude por otras cuestiones. Pero bien vale un homenaje póstumo a este señor por todo el compromiso social que tuvo desde la Iglesia y como persona con ese corazón abierto a incluir al pobre, a incluir socialmente un concepto que tú bien aclaras con la economía. Un buen homenaje para este hombre, un homenaje póstumo bien merecido para Luis Ugalde Monroy. Sí, Luis tenía su casa aquí en el centro de la ciudad de Querétaro y todos los días ocupada por gente que venía de afuera. Bueno, ahora sí es momento de hacer el corte. En unos instantes regresamos. Gracias. Muy bien, regresamos después de este corte de identificación. Ahora vamos a continuar con un tema, vamos a ver cómo enlazamos el tema anterior de este reconocimiento póstumo que hicimos a Luis Ugalde con la presencia de Tariq Faisal, este amigo que ha estado con nosotros en anteriores ocasiones. Hoy va a hablarnos de este tema tan complejo, pero tan terrible que representa para la humanidad la invasión, los ataques
que Israel ha hecho sobre Palestina. Tarek, bienvenido a Tetras nuevamente. Muchas y ojalá que nos esclarezcas qué pasa con este conflicto, que lo han querido politizar de una manera en donde desaparecen aquellos actos inhumanos, monstruosos que Israel ha hecho sobre el pueblo palestino. Bien, gracias por la invitación nuevamente. Sé que estoy en mi casa. Sí, gracias. claro. Sí, primero que nada, vamos a ver lo que son los valores humanos. Uh-huh. Muy independientemente de los colores, que si tú eres rojo, que si tú eres azul, que si tú eres blanco, que si tú eres cristiano, que si tú eres budista, que si tú eres musulmán. El primer valor es la vida y por ese hecho debemos de preservarla. La no violencia que predicaba Mahatma Gandhi debe de seguir vigente. Hoy en estos días los poderes fácticos que solamente les interesa el dinero y las fábricas están produciendo rifles, fusiles, armas en los varios frentes de guerra. Lamentablemente, este asunto de Gaza no es un frente de guerra, es la aniquilación de un pueblo. Ideas tales como las manejaban los fascistas en la época de Adolf Hitler. La purificación es querer acabar un pueblo, reconstruirlo, por la idea de un mesianismo, de un mandato de la Torá, en el que dice que una nación debe estar limpia, así como decía Hitler, Judenrein, libre de judíos, hoy ellos dicen libres de palestinos. Es muy triste eso. Aunque discúlpame, Tarik, yo tendría algunas cosas que cuestionar o que señalar en este respecto, como que la agresividad en el ser humano se entiende como resultado de un instinto de defensa, como el resultado de una búsqueda de satisfacción de las necesidades fundamentales. Pero también, y esto por ejemplo ya lo declaraba Immanuel Kant, a quien tú has estudiado también, cómo se puede ver en el ser humano también rasgos de agresividad espantosos, al punto de que con frecuencia busca esclavizar. Y en este sentido, me parece a mí que la agresión a los palestinos en este momento busca someterlos a toda costa para esclavizarlos, para poder enriquecer, para que el gobierno israelí se enriquezca con la fuerza, con la capacidad de los palestinos por un lado, pero con sus tierras y su producción también. Eso es lo que yo querría es que el señalar. argumento de Tarek me parece que va más allá de ese planteamiento, Gonzalo, en el sentido de que Israel no quiere a los palestinos. Es el exterminio de los palestinos para apropiarse de todos sus bienes, pero no solamente de sus bienes materiales, sino de sus valores, de sus bienes culturales que se oponen no solo a las ideas de Israel, de los israelitas, sino se oponen a todos aquellos que se aliaron ideológicamente, políticamente, económicamente a los israelitas. Y entonces no es Israel contra Palestina para el exterminio, Sí, es gran parte del mundo internacional y sus políticas gubernamentales en contra de Palestina para su exterminio. Y en eso hay países enteros como los Estados Unidos que han intervenido en apoyo a Israel para seguir con esta masacre. Y eso es lo que debemos de juzgar. Bueno, porque ya viste que despertaste. Sí. Vámonos un poco pleito atrás. Dado la cantidad de conflictos, digo, este es algo tan viejo como en la época del periodo del Éxodo, ¿sí? Claro. De que rompen las tribus de Israel con la táctica de tierra arrasada y entran en aquel tiempo a Canaán.
hoy Palestina, y acaban con todo, con el pretexto de que su Dios se los pide. Pero yo digo, eso es pretexto. Sí, es en el realidad la pretexto. intención es el dominio. Así es. Sí. Pero ahora, sería muy prolijo, ¿no? No tenemos el tiempo. Pero el objetivo de la fundación de la Autoridad Nacional Palestina y del Estado de Palestina, reconocido por la ONU, Así es. 1948. sí, fue crear un Estado laico, científico, progresista y humanista, en donde se hubiera dada toda la pluralidad de condiciones para desarrollar al humano, y eso lo quiero enfatizar, sin prejuicios, sin atavismos, con la libertad que nos permite la ciencia del razonamiento, que es la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Se libre, reflexiona y progresa, decía Yasser Arafat. Por lo tanto, eso creó un parteaguas, un oasis entre las demás monarquías, las del Golfo, la misma Hachemita de Jordania, que es un reino títere, cobarde, que no ha hecho, y que me perdonen mis hermanos jordanos, pero es hora de despertar, es hora de actuar, es hora de denunciar, sobre todo alzar la voz fuertemente. No se necesitan las armas, en este caso, se necesita denunciar ante los medios, hablar. Y dado que el Estado de Israel, digo el Estado, porque no tiene una constitución. Israel no tiene una constitución, porque si ahorita hubiese un poder judicial constituido, consideraría como un robo, un despojo y un latrocinio todo lo que ha hecho Israel, despojando la tierra a los palestinos. Eso es muy importante. Prácticamente se fundó como un Estado religioso, aunque da la fachada de ser democrático, no lo hay. Tiene tribunales rabínicos. Se basan muchas leyes en la Torá. Y el que hay un Estado progresista entre los árabes era un dique para ellos, era un dique para la expansión. Ahora, ¿con qué pretexto? Había que atizar los matices del fundamentalismo religioso que lamentablemente en ambas tierras, tanto los rabinos como gente como Hamas, ¿sí? Tienen a las poblaciones atadas a esas ideas religiosas, polarizan el asunto, y cuando se polariza y cuando la razón se pierde, ningún ser humano es capaz de lograr un acuerdo. Por eso precisamente el ataque primero se hizo en Gaza, dado que se permitió que Hamas y su partido, que es el partido de Dios, el partido laboral, y lo dejó el gobierno de Israel progresar, extenderse, crecerse. Y entonces, dado el momento, permitieron que cometiera algunos excesos, y con ese pretexto, ¿sí?, lo consideraron un grupo terrorista y están destruyendo lo que queda. Bueno, estoy hablando mal. Ya destruyeron Gaza. Ya mataron a miles de personas. Miles de personas murieron vivas, quemadas por completo. Se destruyó toda la infraestructura, hospitales, escuelas, drenajes, caminos. ¿Por qué? Porque los señores allí en Nueva York, hay que ver los planos con los que descaradamente ya venden terrenos de gas para los futuros hoteles, para las futuras villas de descanso, otra riviera francés, pero sin palestinos viviendo ahí. El plan de ellos es que se vayan a Egipto y que se vayan a Siria y hasta ahí, porque la siguiente expansión de Israel es en Líbano. Esos son los planes reales de Israel. Su bandera lo dice: franja de arriba, el río Nilo; franja de abajo, el río Éufrates. Ya le decía Golda Meir a los reyes de Irak: ¿por qué no nos repartimos Siria entre los dos? Algo terrible, ¿no?, que desenmascara
la verdadera cara de Israel. Y lo que dice Netanyahu, ¿no? Yo le he pagado a muchos políticos, a muchos pastores de las iglesias del centro del cinturón, para decirles que tiene que estar limpio Israel para que llegue su Mesías. Mesías en el que el mismo Estado de Israel no cree. Porque si algo tiene el Estado de Israel es que no cree en Jesucristo. O sea, también lo enfatizo, porque la gente confunde. No. Los rabinos detestan a Jesucristo. Y por lo mismo también la lucha es pareja. Tanto iglesias cristianas como mezquitas musulmanas fueron arrasadas en Gaza. Las órdenes religiosas de los católicos y todas las ayudas internacionales también fueron eliminadas. Todo lo que se ponga a la mentalidad del sionismo tiene que ser exterminado. ¿Qué es el sionismo, nuevamente? Es algo que nos dice que Israel para los israelitas, ¿sí? Que nada que no sea lo del hogar, que se base en las leyes que estableció Moisés, debe de ser tolerado. ¿Sí? Ellos deben de tener su espacio vital para cumplir con sus mandatos religiosos y para que llegue su Mesías. Su Mesías. Sí tienen ellos idea, que obviamente su Mesías no es Jesucristo. Voy a dar un pequeño giro. Adelante, adelante. Pero este giro tiene que ver con Trump. La ambición de Israel coincide con la ambición de Trump de vamos a incorporar a Panamá al gobierno norteamericano. Vamos a incorporar y recuperar Groenlandia para el gobierno norteamericano. Ya hasta le hizo la propuesta a Canadá de ser un estado más de la Unión Americana, sí. Y a México lo tiene Sí, en jaque. Claro. Entonces, la ambición de Israel, desde su símbolo, desde su bandera, coincide con la bandera de Trump, de este extensionismo que está proponiendo, que está anunciando y que está colocando en una situación de crisis política para el mundo. Mire, si algo debo yo también de enfatizar, es que no hay que olvidar a los héroes mexicanos de 1848, que detuvieron la expansión norteamericana en el Bravo. Porque si hubo un país víctima de la Unión Americana, fue México. Sí, y le costó la mitad miles de de personas la mitad de su territorio y dinero y su futuro, perdiendo Texas y California, que los enriqueció enormemente. Obviamente ellos están viendo las reservas de gas, de petróleo, de árbol y todo lo que puede ser Groenlandia. Están viendo nuevamente recuperar ese Panamá, ese canal, y con ellos dominar ambos mares y el comercio, sobre todo para que China no lleve envíos. Así es. Del otro lado. Y para que Colombia, Venezuela, que son estados progresistas, puedan expandir su comercio. Y está haciendo un atado de aranceles. Está amenazando todo esto. Sí coinciden, dado que muchas de las industrias de Israel se encuentran en la Unión Americana. Los truces económicos. Él comenzó en el periodo pasado reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, poniendo en contra del mandato de la ONU. Exactamente. ¿Sí? Que y inclusive el Vaticano no reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel, el propio Estado del Vaticano, ya que estamos tocando ese tema unos minutos antes, ¿no? Jerusalén siempre ha sido un espacio neutral, pero reservado, es decir, no pertenece a una nación. Exactamente. Sí. Sí, la idea era en un principio hacer una tierra de nadie. Así es. Sí, hacer una ciudad internacional. Tal propósito no se ha podido. En todo caso, se dijo, si va a ser la mitad de Jerusalén, que la otra mitad sea la capital del Estado palestino. Pero el Estado palestino es moderado. Y ha decidido que Hebrón, en Cisjordania, puede ser
la capital. ¿Sí? Pero ellos no han cesado de decir que para que se cumplan sus puntos mesiánicos es necesario que se reconstruya un templo. Es necesario eliminar la mezquita de Jerusalén para construir el gran templo. Volver a colocar sus sacrificios, por eso han colocado túneles, reclararon la famosa vaca bermeja para los sacrificios y han hecho ceremonias abajo de la gran mezquita de Jerusalén, de acuerdo a sus preceptos religiosos. No nos extrañaría que hubiese un temblor, una explosión o algo, y con ese pretexto eliminar uno de los íconos culturales, patrimonio de la humanidad, que es la mezquita, independientemente de que se crea o no. Digo, es un absurdo como destruir la pirámide de Teotihuacán, porque no soy de religión animista, es un absurdo, se debe conservar. Y yo deploro lo que hicieron los talibanes en Afganistán, porque destruir a los budas, a las estatuas, es algo terrible. Ucrania y Rusia, ¿relacionado con el conflicto israelí-palestino? Sí, en este caso Ucrania repite la historia de Texas. Sí, la condición era de que sí se les dio la independencia, la reconoce Rusia, como México reconoció de Texas, con la condición de que no se anexara, dice México, a la Unión Americana y ellos dicen a la OTAN. No era necesaria, volviendo a ese punto, la expansión de la OTAN a Ucrania. Los mismos políticos europeos en Italia dicen, ¿para qué era necesario provocar? ¿Para qué era necesario extender? Y sí se relacionan, son las mismas empresas que surten a Ucrania, las mismas que surten a Israel. Pero entonces estarías hablando de una continuidad en una comprensión del mundo y un manejo del mundo. Una continuidad, aunque vemos que son espacios geográficos muy diferentes, sin embargo, anima el mismo espíritu, la misma búsqueda. Divide, ciega a la gente y vende. Y la premisa es vender. Sí. Es crear conflictos en donde no lo hay, pretextando algunas cosas. Digo, Rusia no iba a estar contenta con que pusieran misiles en su frontera. Como China tampoco estuvo feliz que estuviera la Unión Americana en el paso de la seda. Afganistán tiene frontera con China y tener a los norteamericanos ahí a un lado. Como la Unión Americana no estaría contenta que pusieran misiles en Monterrey apuntando hacia Texas. ¿Sí? Es eso. Son cuando se independizó la India, por eso crearon los estados tapones. ¿Por qué muchos periodistas y muchos politólogos no quieren señalar qué significado tienen las amenazas de Trump para muchos países del mundo? Bueno, 20 de enero. Nos faltan días para que tome posesión del Estado norteamericano Trump. Por segunda vez. Por segunda ocasión. Están los medios cooptados, Qué raro. definitivamente. Y en algunos hay restricciones. Y francamente, el tema es muy complejo y especialistas en Medio Oriente hay pocos. Muy pocos, sí. Nos dedicamos más Tú eres a la uno de ellos, de los que sí sabe de Medio Oriente. Gracias. Permita, en el Senado mexicano se hace un circo. La oposición se dedica a golpetear. No crea propuestas para construir, pero esa es política mexicana. Pero en todos los lados de Europa, voy a dirigir más a Europa, ocurre lo mismo. Puros golpeteos. Todo para hacer ruido, cortinas de humo y que la venta y beneficios a futuro continúen. Más que claro, ¿no, Gonzalo? Es más que claro, aunque yo sigo teniendo ese problema con el que comenzamos la conversación con Tarik, el de la dificultad que tengo para entender el exterminio absoluto. Creo que no hay exterminio absoluto, sino un afán de someter absolutamente, eso sí, someter justamente para tener fuerza de trabajo que Pero eso que es les una haga forma las de cosas. exterminio, ¿no, Gonzalo?
someter, haz a un lado tus ideas, como si eso fuera fácil hacerlo. Quedan en la historia. Y Tariq nos ha estado mencionando muchos hechos de la historia en donde no ha habido el exterminio material, físico, sino ha habido un exterminio ideológico, histórico o religioso. Y entonces eso significa una forma de exterminar. Sí, que es lo que está sucediendo también en México, que tenemos ahí en Ciudad Juárez espacios de hacinamiento. Pero ciertamente es necesario dominar, someter, para poder controlar. Despide a nuestro invitado Gonzalo porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a invitar próximamente para que nos siga ilustrando acerca del problema justamente en Medio Oriente y de las relaciones entre Palestina e Israel. Muchas gracias, Tariq. Gracias. Nuevamente, gracias, Tariq. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.